Biden no pone una, y aunque nunca lo admitirá, sigue pagando el efecto boomerang de las sanciones contra Eurasia. El inquilino de la Casa Blanca trata de buscar culpables, aduce que las raíces de la inflación están fuera de su control y ha insistido en que logrará salir del abismo económico. Acorralado por varios problemas a la par, incluida su baja popularidad, el presidente gringo al parecer no encuentra el camino de una presidencia que ha sido un vaivén constante. Ahora sostiene que la inflación es su principal prioridad nacional, pero lo cierto es que el freno de la economía este año trae de vuelta un escenario nada halagüeño. Y mientras por estos días su país vuelve tristemente a ocupar titulares por la matanza en una escuela primaria de Texas que pone en jaque otra vez la política armamentística de esa nación, su administración tuvo que salir a reconocer que la economía va mal. Biden está contra las cuerdas mientras se dispara el miedo por la casi probable recesión. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita guionistas de cine con experiencia. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Alimentos por las nubes, escasez de leche en polvo para bebés, combustible cada vez más caro y precios elevados. El país más consumista del mundo está sufriendo los embates de una histórica inflación que vuelve a ponerla a las puertas de una recesión el año entrante, definitivo en política, año previo a unas nuevas elecciones presidenciales. Biden está tan asfixiado como su economía. A la ya crisis agravada por los cortes en la cadena de suministros durante la pandemia, sumado a las consecuencias del conflicto en Eurasia, hace apenas unos días tuvo que invocar la Ley de Producción de Defensa de 1950. Promulgada en plena Guerra Fría, las urgencias en términos de números son cada vez mayores. Con la inflación en un máximo de 40 años, hasta el propio gobierno no descarta que haya recesión en 2023. Y es que según las últimas cifras publicadas recientemente por el Departamento de Comercio de ese país, el PIB se contrajo 1,5% en términos anuales en el primer trimestre. El Departamento de Comercio de Estados Unidos precisó que durante el periodo entre enero y marzo de este año marcó una desaceleración al ritmo anual de 1,5%. Estamos hablando que esta cifra es peor de la que esperaba el mercado, que avisoraba una contracción de 1,3%, y se trata también de la peor desde principios de 2020 en pleno pico de la pandemia. Según el informe del Departamento de Comercio, la contracción se debe a las revisiones a la baja de la inversión en inventarios privados y de la inversión residencial, que fueron compensadas por los gastos de los consumidores que aumentaron 3,1% durante el periodo. Estas cifras se dan después de que en 2021 se registrase un crecimiento de la economía del 5,7%, el mayor desde 1984, por lo que en parte deben relativizarse en un contexto de enfriamiento tras un periodo en que la economía crecía. Desde hace varios meses, economistas vienen alertando sobre el panorama que se avecina. Los especialistas de Deutsche Bank afirmaron a principios de abril pasado que se estaba gestando una recesión a medida que la Reserva Federal adoptaba una postura más agresiva sobre el aumento de las tasas de interés para frenar la inflación. Hay que recordar que para tratar de rebajar la presión sobre los precios, el Banco Central de la gran potencia mundial ya ha aprobado en lo que va de 2022 2 subidas consecutivas y ahora se ubican entre el 0,75 y el 1%. El propio Departamento de Comercio reconoció que la inflación sigue en niveles históricos no vistos desde hace 40 años, aunque se moderó ligeramente en abril al colocarse en el 8,3%, 2 décimas menos que en marzo. La gran potencia mundial está en una gran encrucijada financiera.
Y mientras su presidente intenta seguir sacando las garras para mostrar el poderío cada vez más cuesta abajo del país imperial, crece la desconfianza en el país y la inseguridad económica. La inflación que atraviesa la gran potencia a niveles desconocidos en 40 años podría ser el caballo de Troya del último año previo a las elecciones para Biden, que según encuestas recientes cuenta con cada vez más baja aprobación de su gestión. Esta misma semana, la televisora CNN dio a conocer una encuesta que reveló que no están funcionando los repetidos esfuerzos del presidente para resaltar los aspectos innegablemente fuertes de la recuperación económica después de la pandemia. El principal culpable es la inflación, una fuerza corrosiva que la Casa Blanca inicialmente subestimó y no logró domar. Han pasado décadas desde que el país experimentó este ciclo desmoralizador de costos en espiral para bienes y servicios básicos. Ese impacto se combina con el castigo de los precios de la gasolina, que también golpean los presupuestos familiares y propagan el dolor entre la población. Así fue como señaló la CNN. La encuesta también reveló que la mayoría de los estadounidenses piensa que las políticas de Biden han dañado la economía. En tanto, 8 de cada 10 dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir la inflación. El miedo y la incertidumbre de un nuevo caos financiero está latente desde que la Reserva Federal hizo su mayor cambio contra el aumento del costo de vida en 22 años y se elevó las tasas de interés en medio punto porcentual. Acorralado por las críticas, Biden insiste en que la inflación es la máxima prioridad doméstica. Nuestra economía ha pasado de estar en vías de recuperación a estar en movimiento, y quiero que todos sepan que me estoy tomando la inflación muy en serio y que es mi máxima prioridad. Así fue como dijo recientemente Biden. Por supuesto, tras estas cifras nada buenas en este 2022, Biden insiste también en buscar culpables. Para él, ahora el responsable de incidir en el aumento de la inflación es Eurasia, pero la oposición le ha recordado varias veces que el problema viene desde mucho antes. Biden sigue en su laberinto. El presidente gringo asegura que la economía es resistente frente a desafíos históricos, tratando de enviar un mensaje de aliento. Recordemos que la palabra recesión está tatuada en la historia de muchos en el país imperial. En las 3 últimas décadas, Washington ha atravesado por 4 recesiones. La más reciente durante la pandemia, que comenzó en 2020 y duró solo 2 meses, la más corta de la historia. Pero el país ha sufrido duras épocas. La más recordada en fechas recientes fue la Gran Recesión de 2018. Biden está contra la pared. Sabe las consecuencias de arrastrar al país a una nueva recesión, sobre todo para los demócratas. El mandatario intenta hoy contener esta gran bola de fuego que ya quema en sus manos y lo podría dejar aún más mal parado. Los republicanos lo culpan por el aumento de los precios y achacan a su administración al haber avivado la inflación con el estímulo relacionado a la pandemia. Y luego no pudo contrarrestar cuando los precios subieron y el ambiente estaba caldeado. Biden sigue empecinado que el país podría resistir los desafíos, señalando factores como la solidez del mercado laboral y la tendencia del desempleo, que se acerca a su nivel más bajo en 50 años. Pero la situación mundial, aún en pandemia, con el conflicto en Europa y unas elecciones de medio término, ¿podrán ayudar? Intentando calmar las aguas, en su reciente gira por Japón el gobernante gringo mandó un mensaje a sus conciudadanos, asegurando que habrá un proceso hasta que sientan algo de alivio. Es más, señaló que le parece inevitable que haya una recesión económica en su país. Pero los números dicen otra cosa. El freno en la economía del país más rico del mundo afecta al bolsillo de muchos que ven a las puertas la amenaza de una nueva recesión en 2023. ¿Podrá Biden sortear el maremoto financiero? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.